Querido hermano Pedro, tengo en platina una preparación de médula espinal teñida con nitrato de plata. Junto al microscopio aguarda mi bloc de dibujo, una maraña inexplicable de rayas y grumos negros, unas zonas confusas, entrecruzadas. Debe de haber un modo de simplificar todo esto, de hacerlo más claro, sin quitarle complejidad. Dirás que sigo con mi obsesión, pero tengo para mí que es por ahí el camino. Dime lo que se te ocurra. Trabajo también en una forma de mejorar el método Golgi. Estamos probando una doble impregnación de las preparaciones. Es prematuro todavía decirte algo. Es eso, Pedro. En los embriones está el único camino claro. Es un dictado del más vulgar sentido común. Si el bosque es tan enmarañado que nos impide ver claro, vayamos al vivero. Es decir, si no podemos desenmarañar la madeja en el tejido nervioso del animal adulto, probemos hacerlo en el embrión. Allí estarán los mismos elementos, pero más simplificados. En él, las fibras no están todavía envueltas en su capa de mielina y pueden seguirse sin fatiga. Porque cada vez me convenzo más de que no veo por ninguna parte esa misteriosa retícula que ha sido dogma hasta hoy. Y por el contrario, empiezo a seguir y a lograr ver algunas terminaciones libres de las prolongaciones nerviosas. Trata tú mismo de comprobarlo con otras especies inferiores, con ranas, etc. Pero yo ya tengo para mí, hermano, que cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo. En este sentido, quiero publicar un trabajo sobre el lóbulo óptico. ¿Te has metido? ¿Eh? Tú no eres la misma prolongación. Te niegas a decirme dónde acabas. A ver el próximo corte. Sí. Sí. Aquí puede que sí. Pero ¿dónde está la red? Yo no la veo. Te has perdido, puñetera. Amigo Cajal. Señor Ruiz. ¿Cómo está usted? He sabido por Pi de sus problemas. Deseo manifestarle mi simpatía y la del claustro. Gracias, muchas gracias.
quiero que sepa cuánto respetamos su labor y lo que nos complace tenerle por compañero en unos momentos tan difíciles. Sí, son momentos muy difíciles. Precisamente cuando ando tras la capa del cerebelo, siguiendo a través de innumerables secciones la pista de unas fibras paralelas. Estoy convencido de que terminan libremente. ¿Se da cuenta de que eso significaría una revolución? Me atrevería a decir que el fin de toda la teoría reticular. He publicado ya algo en ese sentido, pero ahora tengo miedo a equivocarme. Necesito comprobar mi propia hipótesis. Sí, es un momento muy malo, muy malo. Lo comprendo. Claro. Aunque yo, en realidad, me refería a la enfermedad de su hijo. Bueno. Santiago va mejor. Va mejor. Gracias. Aquí está. Aquí está. Este es el final. Este es el final. Este es el final. Silveria. Es que lo he comprobado en sus más mínimos detalles. Y tú también lo has hecho. Sobre las ranas, sobre el embrión del pollo. ¿Y las personas? ¿Eh? Las personas. Todo es igual, Pedro. Un individuo resume a una especie. En su historia está toda la historia de la humanidad. Y no solo eso, sino que cualquier especie es válida como hipótesis de evolución de las más desarrolladas. Resultado. Que dices no al reticularismo. Que digo no a ese fantasma que nunca he comprendido del principio vital que milagrosamente organiza los comportamientos fisiológicos. No. No, para mí está claro. Creo en la autonomía de cada célula nerviosa, en su crecimiento independiente. Yo las he seguido hasta el final y he visto que no se unen unas a otras, que terminan libremente, que son contiguas, pero no continuas. Esta es la verdad. ¿Y qué vas a hacer con tu verdad? Lo de siempre. Publicarla en mi revista a mis expensas. Bombardear con ella a las personas a quienes pueda interesar, que no son demasiadas. Normalmente envío unos pocos ejemplares aquí mismo, a España. Pero nadie me contesta, a excepción de don Aureliano Maestre, que siempre me da ánimos. Y el resto, unos 20 ejemplares al extranjero. Sí, a los sabios de mayor prestigio. Luego nada. Espero. Recibo la callada por respuesta. Pero no por eso voy a cejar.
Professeur Kelliker, Oui. avez-vous la bonté? Si vous plaît, insistez. s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Toutes les préparations que je fais. Professeur Kelliker, asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur. Siéntese. Comment avez-vous réussi, monsieur Cayal, Cajal, à obtenir cela? je suis parti de la méthode Golgi. Puis, après une double imprégnation, je vous assure que ces cellules nerveuses finissent indépendamment et qu'aucun réseau s'y mélange. Monsieur Cayal, Cajal, merci. Meine Herren, Herr Dr. Ramon y Cayal, dem unsere Wissenschaft, wie ich mich soeben selbst überzeugt y el bueno de Kelliker aseguró a todos aquellos caballeros que yo, el doctor Ramón y Cayal, de quien podía y debía afirmar que desde aquel momento la ciencia era grandemente deudora, era su invitado personal. En fin, que me puso por las nubes, para terminar rogándome que fuese a su casa, donde me presentaría más detalladamente a cada uno de los presentes. Y dijo algo que, en fin, que era casi verdad, que él, el doctor Kelliker, había creído hasta entonces que la ciencia no existía en España. La figura de Santiago Ramón y Cajal se agiganta a medida que pasan los años. Ahora, más de siglo y medio después de su nacimiento, allá por la mitad del XIX y a 100 años vista de la concesión del Nobel de Medicina, sus aportaciones en el terreno de la neurología son indiscutidas y reverenciadas. Sin embargo, el Centro Social y Cultural de la Casa Encendida, perteneciente a la obra social Caja Madrid, ha querido aunar en una exposición la indiscutible trascendencia de su labor científica con el valor artístico de su material de investigación y otras obras de creación en diferentes campos como la literatura, la pintura. En definitiva, la obra de un genio, nacido en un país secularmente sumido en las tinieblas en el mundo de la ciencia. Es una pequeña parte, es una pequeñísima parte de todo lo que contiene los bienes que depositaron los hijos para crear el Museo Cajal, que está desmantelado y arrumbado en el Instituto Cajal hasta el momento. Llevamos muchos años luchando porque se reorganice como la categoría que esta persona
se merece, ¿no? Y es una pequeña muestra, pero que nunca se ha hecho, nunca se ha hecho una exposición un poquito de todo lo que se conserva. Las dos salas, ocupadas por la memoria física de Cajal, dividen la atención del visitante entre la atracción estética de sus dibujos, fotografías y óleos y la curiosidad que provoca conocer el instrumental del que se valía el científico en el entresiglo para conocer las asombrosas intimidades físicas del ser humano. Desde el punto de vista científico tenemos una representación de toda la labor científica de Santiago Ramón y Cajal, desde sus conocidos, famosos y únicos dibujos histológicos hasta algunos de los aparatos que él usó, como este microscopio óptico que tengo ahí detrás, una navaja que se ve también al lado del microscopio, que incluso en la caja está escrito que fue usada personalmente por Santiago Ramón y Cajal. Vemos, es decir, la persona que se acerque a ver esta exposición puede salir con una idea clara de la producción científica de Santiago Ramón y Cajal. Tenemos también preparaciones histológicas hechas por él mismo, con sus manos, en un pequeño mueble de preparaciones de viaje que se muestra. Incluso se muestra la vigencia de esas preparaciones con una serie de microfotografías hechas actualmente con una cámara digital, en el que se muestra que siguen siendo útiles y siguen siendo de referencia para hacer estudios y comparar los descubrimientos que hizo Cajal en su época con las nuevas técnicas que se están aplicando ahora. Sus dibujos, la plasmación sobre el papel de sus observaciones a través del microscopio, nos adentran en un universo estético, más allá del científico, reconocido desde sus primeros apuntes, aunque no perseguido intencionadamente. Evidentemente, Ramón y Cajal, desde muy pequeño, desde muy joven, tiene una gran sensibilidad para todo lo artístico. Él dibuja, pinta, pero yo diría que no se puede decir con toda propiedad que él concibe sus dibujos como algo artístico, porque la prioridad primera en él es desde luego lo científico, y eso ha sido lo que ha oscurecido un poco los dibujos artísticos. Sin embargo, pese a él o con su propia voluntad, esos dibujos tienen muchísimo de dibujo artístico y son unos dibujos que todos los artistas que los han contemplado han sabido valorarlos. Ramón y Cajal supone la simbiosis excepcional del humanismo, hombre de ciencia, hombre de arte, en sus múltiples facetas, aunque su recuerdo más vívido tiene que ver con el laboratorio. Él es eminentemente científico, por encima de todo es un científico, y sobre todo un científico filósofo, porque por eso dicen, bueno, con esas geniales intuiciones de Cajal, como que yo no lo veo, pero esto tiene que funcionar así y otros que vendrán lo encontrarán. Efectivamente, lo han encontrado. Y como no eran españoles, que eran extranjeros los que han seguido lo que Cajal ya decía que debería ser, han sido premios Nobel. Como aquí son más listos que Cajal, no lo han seguido, pues nothing de nothing. Bueno, pues es un filósofo y él piensa, esto tiene que funcionar así. Y no para hasta que lo encuentre, lo está buscando. Los cientos de dibujos mostrados en esta exposición nos hablan de la dedicación del científico a la anatomía humana. Estos trazos, que suponen la representación de sus investigaciones, fueron en tiempos del Renacimiento una auténtica obsesión para pintores de la talla de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Rafael, en su búsqueda de la perfección a la hora de presentar al hombre y a la mujer. En la misma época, y superadas más o menos las restricciones eclesiásticas, médicos como Andreas Vesalio sientan los cimientos del dibujo anatomista, que se supera en nuestros días con otras formas de representación por imagen, como son las imágenes digitales preparadas por el Instituto Cajal. El dibujo científico, el dibujo anatómico, es una creación propiamente del siglo XVI, del Renacimiento, aunque ya procede de Galeno incluso, ¿no? Pero cuando se desarrolla perfectamente es en el siglo XVI, con el Renacimiento. Entonces ahí confluyen dos corrientes, que es por una parte los anatomistas que realizan dibujos científicos con grandes dosis de dibujo artístico, y por otra parte los artistas, incluso Leonardo, que realizan dibujos artísticos que confluyen en el dibujo anatómico también. Ramón y Cajal es un poco diríamos el epígono de estas dos grandes corrientes que se funden en él precisamente. Esa es su grandeza en cuanto en el territorio de lo artístico, que siendo un grandísimo científico, también realiza una gran labor desde el punto de vista artístico.
La exposición nos muestra los dibujos en los soportes originales, materiales alejados de los usados tradicionalmente por los artistas. Él utiliza siempre materiales, materiales que tenía a mano, pues sobres que había utilizado previamente, un material bastante frágil, que esto ha influido muchísimo en que los dibujos estén en un estado de conservación. Yo no diría nunca que están en mal estado de conservación, pero sí que sean unos dibujos muy frágiles debido al soporte. Luego utiliza sobre todo la tinta china negra, o si no el grafito, el lápiz, y cuando quiere realizar alguna corrección, pues guache blanco, que le da una calidad especial al dibujo, pero que él lo utiliza para realizar correcciones. Y utiliza una técnica, que es una técnica a mano alzada, una técnica que fue muy reconocida en su época por sus discípulos y que sigue siendo reconocida ahora. Son unos dibujos que realmente tienen mucho, por supuesto, muchísimo de científico, todos son dibujos científicos en primer lugar, pero luego tienen muchísimo de artístico, y eso ha sido reconocido por todo el mundo que ha podido tener el privilegio de contemplarlos. Este puente tendido entre la ciencia y el arte no debe hacernos olvidar que la obra de Cajal fue un decisivo impulso para la ciencia en España, que hasta el momento era un auténtico erial. La obra de Cajal introduce a nuestro país en el panorama científico con auténticas mayúsculas, siendo puntero en las neurociencias. Él, cuando se incorpora a la ciencia, crea una completa revolución de lo que se conoce hoy como neurociencias. ¿Basado en qué? En algo que él pudo aportar desde España. España no era un país, digamos, reconocido científicamente en el campo de la anatomía y de lo que llamamos neurociencias, y él consiguió poner no solo al país, que es una de las ideas por las que empezó a trabajar, sino consiguió poner a España en el país que hizo brecha y que hizo avanzar la neurociencia. La prueba de la trascendencia de sus descubrimientos es que hoy, después de una revolución tecnológica que deja atrás su rudimentario microscopio monocular, su obra sigue siendo una referencia obligada para cualquier neurocientífico. Una de las cuestiones que él planteó es que la base del aprendizaje y la memoria podía estar en las conexiones sinápticas que se fortalecían a medida que se ejercían diversas actividades. Eso hoy día, que nos parece absolutamente moderno, en su momento él ya lo planteó. Ese tipo de situaciones en las que hay cambios y modificaciones en la plasticidad sináptica, que como digo tienen que ver con el aprendizaje, son también la base de demencias como la enfermedad de Alzheimer. Esa visión tan futurista que tuvo él verdaderamente fue maravillosa. Y Cajal, que no se limitó al campo científico, como se puede ver en la exposición, fue un activo pensador de la sociedad de su tiempo, de los problemas que aquejaban a una España derrotada. Literatura, filosofía y vocación formativa nos hablan de un científico alejado de la Torre de Marfil. Desde el punto de vista cultural fue una referencia para el país. Él influyó en las decisiones, hizo sus comentarios sobre lo que pasó en Cuba, intentó siempre dar soluciones a los problemas que tenía España, se comprometió con la educación española, fue, como quizás sepáis, el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, que fue lo que renovó la ciencia en el país a nivel científico, pero también a nivel técnico. La idea es que salieran al extranjero una serie de, digamos, de becarios y de técnicos que se formaran en el extranjero y que volvieran a trabajar a España. Los rastros de Cajal hay que seguirlos por otras disciplinas artísticas. En la fotografía compartió las incipientes técnicas de finales del XIX e incluso desarrolló sus propias investigaciones en busca de nuevas posibilidades para esta captadora de instantes. Su libro La fotografía de los colores es una aportación teórica que añadir a su notable producción científica y personal. Él utiliza tanto los dibujos como la fotografía como elementos para su labor científica, como elementos auxiliares para su labor científica, pero no obstante esta premisa, son unas magníficas fotografías, incluso él innova en técnicas fotográficas a principios de siglo que luego serán reconocidas también. La exposición de la Casa Encendida aporta también una importante cantidad de documentación epistolar.
Su correspondencia con colegas de profesión, amigos e intelectuales españoles como Unamuno y Ortega nos hablan de la personalidad del científico y de la importancia de su figura. Ahí hay una carta que está en alemán, aunque la hemos traducido al castellano, donde uno de los científicos le escribe después de unos años pidiéndole perdón, más o menos diciendo: siento haber malinterpretado sus resultados, que no me los creía al principio y no lo voy a volver a hacer. Me ha servido de enseñanza para no, digamos, criticar ningún resultado sin haber comprobado personalmente. Su obra pictórica también está representada. En este caso vemos un óleo que nos habla de los paisajes que le ayudan a sobrellevar su convalecencia por tuberculosis en su querida tierra de Aragón. Los dos cuadritos estos de pintura los pintó mi abuelo a la vuelta de Cuba, cuando estaba convaleciente de la tuberculosis en Panticosa, pues se dedicó a pintarlos. Y luego también hay más cuadros de anatomía, y los pintó en aquella época, más o menos, casi todos, los de anatomía. Los de anatomía es de cuadros, no el álbum de la que está en Zaragoza, que se lo pintó de estudiante de niño para él en el primer curso. En el primer curso, para ayudarse, entonces su padre, cuando vio que los dibujos que hacía eran estupendos y le servían para ayudarse, fue cuando le permitió y dijo: hombre, qué bien, mira, vamos a ver, esto puede ser rentable, sigue, que vamos a hacer un atlas y tal y que cual, con vistas, porque el padre era muy práctico, le gustaba muchísimo el dinero y enseguida pensaba la manera de sacar dinero de lo que fuera, ¿no? Y entonces pensó: mira, tú sigue, que vamos a editarlo y vamos a venderlo y tal igual. Para los atraídos también por lo simbólico, en la exposición se puede contemplar la medalla de la Academia Sueca, que supone la concesión del Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1906, junto al fisiólogo italiano Camillo Golgi. Por un lado, una situación tremenda, ¿no? Porque antes que él no se lo esperaba, de ninguna manera se lo esperaba, porque su rama de medicina entonces no se consideraba, no formaba parte de los que optaban al premio, y la gente que había recibido antes que él, pues eran de una categoría. Claro que él se sintió por un lado halagadísimo y por otro pues muy preocupado, porque sabía que le iba a procurar una cantidad de envidias terribles en este país. El premio honraba su investigación sobre la anatomía del tejido nervioso. Antes se aceptaba el continuismo de las células nerviosas para explicar su forma de relacionarse. Ramón y Cajal, gracias a la tinción con nitrato de oro, establece las bases de la teoría de la neurona, según la cual las células se relacionan entre sí por contigüidad y no por continuidad. O sea, que la célula nerviosa es una individualidad morfológica formada por un cuerpo celular y una prolongación cilíndrica, aislada de las demás, mediante la cual la célula transmite el impulso con la siguiente. Los datos que ofreció Ramón y Cajal y sus planteamientos son una fuente inagotable de conocimientos. Ahora, por ejemplo, pues, se reconoce la tremenda importancia que tiene el desarrollo del sistema nervioso y las posibles alteraciones que puede tener, ya sea desde la temprana infancia a la adolescencia. Bien, pues él hizo una serie de planteamientos acerca de cómo se desarrollaba el sistema nervioso que son absolutamente vigentes y que requieren profundizar en ellos. Y desde luego hay muchos científicos que cuando tienen que iniciar una investigación, de donde primero parten es de Ramón y Cajal. Todo esto lo consiguió en solitario, por lo que Ortega habló de que Cajal era una casualidad de la que no debíamos sentirnos orgullosos. El Nobel fue un genio al margen de la infraestructura de un país sin demasiado interés por la ciencia. Eso, sin embargo, le supuso una importante independencia a la hora de trabajar. ¿En qué se basó él? En tener una independencia de criterio. Como él estaba actuando solo, no tenía una escuela que coartara sus decisiones, él fue capaz de poder revisar y de poder comparar sus resultados sin ningún tipo de limitación de escuela o de maestro, y luego unido esto a su capacidad de razonamiento, claro, y que podemos decir actualmente que es muy difícil encontrar hoy día algo que haya dicho que esté mal. Todo eso hizo de la labor de Santiago Ramón y Cajal una referencia
en su época porque hizo avanzar a la histología y en general a las neurociencias, y actualmente todavía sigue siendo de referencia. Hasta el momento se creía que el tejido nervioso tenía una continuidad, una reticularidad. Algunas voces ya empezaban a valorar la posibilidad de que no fuera así. Cajal pensaba en este sentido, pero además de pensarlo lo pudo demostrar, lo que le supone la gloria científica y ser el autor más citado en las revistas científicas del siglo pasado por encima de Darwin e incluso de Einstein. ¿Cómo lo vio Cajal y Golgi y los otros no lo vieron? Gis y todos los demás que decían que la célula nerviosa era independiente, todos lo decían, todos lo sabían, pero el único que lo pudo demostrar fue él. Esa es la diferencia. Cuando dicen, no, es que Gis ya lo dijo, es que no sé cuántos, es que los... No, sí, pero no lo pudo demostrar, el único que demostró fue Cajal. A nivel científico tiene un reconocimiento, digamos, permanente. Te puedo decir casos que se me plantean a mí como responsable científico del Delgado Cajal, científicos extranjeros, sobre todo los que vienen de Norteamérica, aprovechan el viaje para dar una conferencia y siempre quieren ponerse en contacto con nosotros para ver la producción de Santiago Ramón y Cajal. Incluso algunos confiesan que su héroe, es decir, la persona que motivó para dedicarse a las neurociencias, ha sido Santiago Ramón y Cajal cuando leyó sus obras, su independencia de criterio, cómo razonaba y los consejos que daba a la gente que se quería dedicar a la investigación. Sus aportaciones hoy son importantes incluso para otras áreas de conocimiento, siempre que el sistema nervioso esté presente. Muchísimos de los planteamientos que él tuvo tienen que ver con el trabajo que yo hago. Por ejemplo, particularmente me estoy dedicando a conocer los efectos que las drogas hacen en el cerebro, con el objetivo de conocer los mecanismos de acción de esas sustancias y poder elaborar estrategias farmacológicas y psicológicas que sirvan para tratar a las personas que quieren abandonar la dependencia de drogas. Bien, pues se producen cambios, modificaciones como consecuencia del consumo de drogas en el cerebro, y esos cambios, esas modificaciones son absolutamente plásticos, y en su día, como he dicho ya fue entrevisto por Ramón y Cajal. La talla de Cajal, sin embargo, no ha tenido el reconocimiento en España que se da en otros países a sus Nobel, y más teniendo en cuenta la rareza de este premio en nuestro país y la vocación formadora de su personalidad para con sus compatriotas. En su tiempo, el Gobierno e incluso el Consejo Superior de Investigaciones Científicas permanecen impasibles ante la posible desaparición por inanición de la memoria de Cajal. Pues lo primero que tendrían que hacer las instituciones es informar, porque hay generaciones de españoles, pero no jovencitos, sino es que de 40, 50 y hasta de 60 años, que desconocen que lo único que saben de Cajal es que existen calles en todas las ciudades del mundo, de España, incluso por algún pueblecito, los pueblecitos también, pero hospitales, colegios que llevan su nombre, pero no saben por qué le dieron el Nobel. Es que nadie sabe, porque no saben que es el padre de las actuales neurociencias, el padre el fundador de la neurología moderna, que todos los neurólogos del mundo y todos los que estudian el cerebro tienen que estudiar a Cajal. O sea, que es que como el Cervantes tiene que estudiar, quien quiere estudiar la literatura española tiene que estudiar y leer a Quijote de Cervantes, que es la máxima figura nuestra de literatura, pues es que Cajal en la ciencia y en la neurología es igual. Es totalmente incomprensible, sobre todo para la gente que está un poco alejada de España, incluso dentro de España. Es decir, ¿cómo podemos explicar dentro de España y fuera de España que no tengamos un museo Cajal como existe, por ejemplo, el Museo Pasteur en París, etcétera, etcétera? Eso es una asignatura pendiente que tenemos y que yo desde aquí hago un llamamiento a todas las instituciones para que de una vez se pongan de acuerdo y creemos un museo dedicado a Santiago Ramón y Cajal, a todas las facetas de Santiago Ramón y Cajal, y que sea una referencia, como lo es su figura, para que continúe el desarrollo de las neurociencias en España. La memoria de Cajal se mantiene hoy gracias a exposiciones como estas y al valor que desde la ciencia y la cultura se le profesa.
No solamente porque él realice un dibujo que tiene muchísimas dotes artísticas, aparte de componentes artísticas, aparte de toda su labor como científico, sino porque además es fotógrafo, él escribe literatura de creación, aparte de la literatura científica. Es un personaje muy renacentista, yo diría, sí, en ese sentido. Fue un científico genial, una persona genial, maravilloso en todos los sentidos, incluso como escritor, como formador de investigadores, excelente dibujante, en fin, fue verdaderamente un verdadero genio. Santiago Ramón y Cajal, que nace en 1852 y muere 82 años después, ya en la España republicana de 1934, no ha dejado de producir información y conocimientos hasta el presente año, como reza el título de esta exposición. Una muestra que nos invita a saldar una deuda intelectual con este científico español, abrigado por la inteligencia, según Juan Ramón Jiménez. La exposición permanece abierta hasta el próximo 5 de enero.